Aquí en Saltillo, Coahuila, entre el desierto, la montaña, la altura, el clima bipolar, en nuestro fuerte amurallado contra los desastres naturales, existe Casa Tillahue. Espacio libre y alternativo creado como un refugio donde la expresión cultural existe sin necesidad de aprobación y permisos. Un lugar donde se celebra la belleza en todas sus formas, donde lo raro se convierte en un superpoder. Invitamos a accionar sin dejar que el miedo nos paralice, a cometer errores y aprender de ellos, porque en un lugar donde la sequía es cotidiana, estos son pasos en el camino para sembrar vida. Porque incluso algo tan sencillo como una pizza compartida puede ser un acto político, un alimento hecho con manos locales, un espacio para conversar, un combustible para la revolución cultural. Cuestionar lo establecido, liberarnos de las ataduras, ser disruptivos, felices, apostando por la vida y por el respeto a todas las especies que comparten este planeta con nosotros. Son actos de amor. Aquí en Tillahue creemos que el amor es de flujo ilimitado. Y ahí donde amamos, alzamos la voz y nos negamos a ser silenciadas. El conocimiento es nuestra herramienta. El neoliberalismo como control y explotación de la tierra, de personas y de recursos para beneficio de unos pocos no es la única manera. Hay alternativas que nos permiten reconocer nuestro poder económico, poniendo el ego al servicio de lo colectivo, fomentando la economía local y construyendo redes de apoyo mutuo. Sigamos caminando hacia la utopía, a un futuro donde el respeto y la inclusión sean los cimientos de nuestra sociedad, levantando nuestras voces, tomando decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestros placeres y nuestras formas de amar. Que la reconciliación nos libere y nos permita avanzar con ligereza. Que nuestros colores brillen, que el disfrute nos envuelva y que la revolución sea desinstitucionalizada, trasladándola a las calles y a todos los espacios, a proponer eventos, crear conversatorios, a compartir tu conocimiento con talleres, corriendo riesgos y enfrentando cualquier obstáculo con sonrisas y esperanza. Podemos construir un mundo donde cada una de nuestras voces sea escuchada y resuene con fuerza. Con la confianza de que ya es, les invitamos a unirse a este camino con alegría y sin rendirnos digamos: otro mundo es posible. Todas vamos, todes vamos, todos vamos. Tillahue. Bueno, yo nací en Sabinas, Coahuila, y cada año se celebra la fiesta, o sea, es la feria de Sabinas y se elige una reina de Sabinas y en el 68 yo fui reina de Sabinas, Coahuila. La verdad que son los contrastes de la vida, pero son también las circunstancias de cada quien. En el 68, en el contexto histórico del país, pues fue un parteaguas ese año para la vida. Y pues la verdad, pues era un adolescente que no tenía todavía la conciencia del activismo, y en el medio en que yo estaba, pues no, estaba un poco aislado, ¿no? Sí sentía como que algo estaba pasando, pero no sabía exactamente qué era. Me fui a vivir luego a Monterrey, a estudiar a Monterrey, y entonces ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaban sucediendo muchas cosas de protestas, sobre todo de los estudiantes, de los jóvenes, ¿no? Por lo que había sucedido en la Ciudad de México
con lo de Tlatelolco. Tristemente pasaron muchos años para que yo supiera lo que había pasado, lo de tanta matanza, tantos desaparecidos. ¿Y yo dónde estaba? O sea, cuando eso pasaba. Llegaron a mis manos documentos y de todas las atrocidades de ese entonces. Ahí fue un despertar y quería yo que los jóvenes no les pasara eso, o sea, quisiera que los jóvenes estuvieran informados más. Cuando mi mamá tenía este negocio enmarcado en la calle, allá en Pedro Figueroa. En Pedro Figueroa, ella pintora, decoradora y tuvo muchos años un negocio enmarcado. En ese tiempo que íbamos a asambleas en el Zócalo, al llegar aquí a Coahuila veíamos que aquí era como si no estuviera pasando nada, o sea, la información era totalmente otra. Entonces, bueno, vamos a traer gente, invitar, pero aquí no se abrían, las puertas no se abrían para este tipo de pláticas. Y tenía un patio. Y entonces empezamos a conectar con grupos, con gente que íbamos vibrando un poco igual. Hay que seguir teniendo esperanza y hay que luchar. Así estaba. Y nos falta información. Entonces, invitemos gente de la Ciudad de México, ¿no? O que tengan temas. Entonces, en el negocio del enmarcado que tenía mi mamá en Pedro Figueroa, de repente fue como que, bueno, pues que se haga aquí. Ah, sí, ella sí. Empezamos a sacar las sillas, porque no había, o sea, lugares donde... Y eran pláticas muy pequeñas, porque todavía era un grupo cerrado. Y no era así como que abierto al público de que venga. Por ejemplo, cuando quisimos traer que finalmente lo trajimos, ¿verdad? A Paco Ignacio Taibo, Todo el mundo dice, como en México no hay dos, o sea, luego si hubiera dos estaríamos en el otro. La combinación entre el proyecto neoliberal desarrollado desde los gobiernos de Salinas de nuestros días, pasando por panistas, priistas, da lo mismo. A la hora de la hora, neoliberales y corruptos, es igual. ¿Sí? Está destruyendo, lo está despedazando. Paco Ignacio Taibo. Ajá. El Fisgón. El Fisgón. Laura Esquivel. Laura Esquivel estuvo aquí. Y luego descubrimos esta casa, donde está ahora Casa Tillao y Juárez 245. En el tiempo en que se decidió abrir las puertas de esta casa fue un tiempo turbulento, ¿no? De mucha violencia, de seres humanos colgados en puentes, balaceras. Entonces como que había la necesidad de abrir un espacio donde la gente se sintiera acogida, se sintiera en libertad. En este momento contemporáneo suena increíble, pero antes nos llegaban a despertar bombas que estallaban en una colonia lejana. Aquí mismo en el centro llegaron a estallar. Antes de que Queen, que Annie o que Pau pensaran en tener un restaurante para vender pizzas, lo primero que se pensó fue un espacio seguro de diálogo y donde muchas personas pudieran compartir sus puntos de vista, ¿no? Esta casa se abrió en 2009 y también veníamos como del fraude electoral del 2006, que eso, ahí sí yo veía al país muy polarizado y había como mucha tensión y mucha cosa. Yo me acuerdo que yo les dije a mis hijos, o sea, si lo vamos a hacer de frente, abiertamente, con nuestra postura. O sea, nosotros somos estamos dentro de un movimiento, en el movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, y que quede claro, o sea, que lo vamos a seguir diciendo porque esa es la verdad.
Yo creo que Casa Tillahue es un oasis en el árido noreste mexicano. Es un espacio donde puede florecer la cultura, donde ha florecido la cultura y donde se han formado no solamente grupos culturales y artísticos, sino además movimientos sociales, movimientos políticos, y muchas veces los coahuilenses nos olvidamos de ello, de que Casa Tillahue ha incidido en la vida política de Coahuila. Casa Tillahue siempre fue disruptiva, siempre fue contestataria, siempre estuvo analizando la situación política del Estado, y de cierta forma es aquí donde surge el movimiento de Indignados Coahuila. Y ahí es donde yo tengo un acercamiento todavía mayor con Casa Tillahue, porque siempre han estado comprometidas con las causas sociales, el activismo y la vida política de nuestra entidad. En aquel entonces estaba el tema de la megadeuda del profesor Humberto Moreira, y es donde se da una situación muy compleja a nivel político y a nivel social, donde finalmente pues, diferentes actores de la vida social tomamos acción, tomamos protesta, estuvimos denunciándolo y pues haciendo ver que no estábamos de acuerdo con cómo se estaban llevando las cosas en nuestro país. ¡Despierta! 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 Yo creo que la relevancia de un lugar como Tillahue en una ciudad tan conservadora como Saltillo es fundamental, porque ha representado en la historia reciente, desde mi perspectiva, un espacio de disidencia política, de pensamiento crítico, y un espacio como eso es para una ciudad que se diga democrática es invaluable. Como universitario, en mayo de 2012, cuando surge el movimiento Yo Soy 132, me involucro con las movilizaciones. Obviamente en ese contexto de activismo conozco a muchas personas, muchos compañeros estudiantes y no estudiantes con más experiencia política, y que en el momento de reunirnos, de congregarnos, de organizarnos, surge la pregunta: ¿dónde nos vemos? Para la mayoría fue como una respuesta natural: en Casa Tillahue. Pues así es como conozco yo Casa Tillahue, y a partir de ahí se vuelve para mí un lugar clave para mi formación política, para mi activismo social, y creo que como lo fue para mí, ha sido para muchos jóvenes de la ciudad, distintas causas en distintos momentos, pero siempre Casa Tillahue como un espacio común para lo colectivo, para la organización política, para los distintos movimientos. Aprendí, gracias a Casa Tillahue, híjole, qué importante es aprender que no estoy solo, ¿sabes? Siempre ha tenido como que esa parte de recibir a cualquier persona, o sea, recibir a todos, y todos se sienten como en casa. Me da mucho gusto ver muchos jóvenes. Antes, al principio, pues veníamos compañeros de la edad mía, ¿verdad? Pero ahorita la vivencia, es muy bonito ver los jóvenes reír, sentirse alegres, y le transmiten a uno, ¿verdad?, esa vivencia. Que no hay desconocidos, que todos se vuelven aquí amigos. Hemos aprendido mucho, y yo en lo personal, a conjugar este verbo que es la colectividad. El nivel de importancia que había que darle a la cultura y el arte, y a los espacios que mucha gente estaba buscando y que realmente eran pues para creadores, para un grupo de creadores bastante reducido. Eso fue. He tomado cursos de tejido, con vino obviamente, porque eso lo hace más divertido. La música, porque he conocido de muchos géneros de música aquí que se han presentado. Y aprendí que
hay muchísimas otras personas con los mismos sueños y con las mismas esperanzas que yo. La verdad, no me acuerdo quién nos dijo, oigan, necesitamos un espacio porque vienen las personas de Atenco, los dirigentes a dar una plática, a dar a conocer su lucha, de que les querían quitar sus tierras para hacer un aeropuerto. Y claro que sí, aquí está. Y fue muy emotivo porque precisamente fue aquí en la galería. Y entonces venían con sus machetes, porque ese era como su símbolo, ¿no? de lucha. Y entonces ya dieron la plática, pasaron un documental de lo que había sucedido ese día y el por qué su lucha. Y luego dicen, queremos a alguien representante de esta casa porque la queremos simbólicamente entregarle nuestro... Y entonces Anirema, tú no, sí, no, tú. Fue una ceremonia muy bonita. ¿Fuiste tú? Sí, y yo soy muy tímida, la verdad. ¿Qué, güey? No, en serio, no me gusta como, o sea, batallo, la neta. Y me dicen, tú, y yo, y como ya pasa, y paso, o sea, me vine caminando, me acuerdo, como por el pasillo entre las sillas, y yo iba como toda nerviosa, y de repente me ponen el paliacate, y yo sentí, o sea, para mí fue un momento muy... simbólico. Pues después de saber toda la lucha, ¿no? Y toda como la fuerza y la valentía. Y luego me entregan el machete. Yo sentí como un peso. Ahí está colgado el machete. Sí, lo hemos tenido ahí de protección, de que cualquier cosa tenemos, si algo pasa, porque mujeres aquí las tontas, de que pues aquí tenemos el machete. Oye, pero es un machete que no, o sea, le quitan el filo. No, mamá, no digas que... Pero es al final ha estado aquí como símbolo de protección y afortunadamente nunca lo hemos tenido que usar y nunca lo vamos a usar, pero lo tenemos ahí como un símbolo. Como está Villa, como está Zapata, como está la Adelita, que son nuestros guardianes. Alberto Arnaut hizo un documental que se llamaba Hasta los dientes. En el 2010, cuando estaba la guerra contra el narcotráfico que se inventó Calderón para legitimarse, y eran tantas las ejecuciones que les tocó desgraciadamente a 2 jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey, Jorge y Javier. El ejército pues los mató, luego cuando se dieron cuenta del error les plantaron armas para poderlos involucrar. Por medio de Merlina, una amiga que era parte de este colectivo, pedimos que hablara con Alberto, que era el director y amigo de ella, para que lo pasaran aquí en Casa Tillahue y para darlo a conocer porque estaba prohibido en los cines. Y entonces nos mandó el documental, hicimos una primera función que rebasó el espacio de esta casa, estuvieron aquí los papás de Jorge. Oyes, y luego cuando Ayotzinapa, cuando vinieron algunos de los papás con algunos de los alumnos que les tocó estar esa noche, vinieron como 2 o 3 veces. La última vez que estuvieron aquí los de Ayotzinapa fue que presentamos el documental de Hasta los dientes. Ellos estaban aquí, habían venido a otro evento que los había traído alguien más y ellos pidieron que los trajeran después del evento, que los trajeran aquí a Casa Tillahue, porque pues ya sentían como que era su casa, ¿no? Aquí venían mucho. Y aparte, durante no sé cuánto tiempo se juntó como un colectivo de diseñadores para hacer retratos de los estudiantes de Ayotzinapa. Los imprimimos todos y hacíamos como un tendedero para, sobre todo los primeros años. Esa noche que se presentó el documental, que vinieron los papás de Jorge y vinieron los familiares, los tíos de Javier, y que van llegando los de Ayotzinapa y estábamos aquí con los papás de
de Jorge Javier, y fue fotos y todo, y se abrazaron, o sea, como que, pues son emociones muy fuertes, ¿no? Y que Casa Tillahue haya sido testigo de eso, pues es algo muy, muy maravilloso, la verdad. Estamos acostumbrados a los paneles de expertos, a las conferencias magistrales de grandes profesores de las universidades. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes acceso a esos espacios? Bueno, los conversatorios en Casa Tillahue son expertos en el tema, que se solidarizan con la causa y vienen y empiezan a platicar sobre los temas que son relevantes para la comunidad. Bueno, me presento. Mi nombre es Luis Everardo Castro Solís. Soy ciudadano y también científico. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos un problema? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tener un problema? Pues quiere decir que no entendemos algo. Al menos comunitariamente ya encontramos, creo, el valor en tener esa comunicación interna que antes no existía. Claro, hoy en día la ciencia está secuestrada por el complejo militar industrial, sí, y entonces ahorita la ciencia no sirve a la filosofía para nada, pero eso nos quita la ciencia como ciudadanos. La entrada para todos y para todas, sin excepción. Eso es lo más rico. Solos no valemos nada. Es en grupo. ¿Cuánto vale un kilo de tomate ecológico? Voy al supermercado y compro el kilo de tomate tradicional, porque no tengo otra opción, o porque el propio mercado ni siquiera me da otras opciones de buscar otra vía. La ciudad la hacemos todos, ¿no? Todos tendríamos que tener esa capacidad de acción. Tenemos que recuperar como ciudadanos nuestro estatuto fundamental como un derecho ecológico político a estructurar nuestro propio hábitat y a buscar nuestro propio bienestar. Pues tengo muchos recuerdos muy bonitos aquí en Casa Tillahue. El primero, que recuerdo con mucho amor y mucho cariño, fue la primera vez que toqué aquí en Saltillo. Pues ahora sí que fue el día que me aventé al ruedo en este camino musical. Estuve aquí tocando en Casa Tillahue con la Sonaja Collective. Bueno, pues yo siento que Casa Tillahue es un espacio en donde se reúnen personalidades con características especiales, porque también la vibra del lugar incita para que sea este punto de encuentro, ¿no? O sea, me recuerda mucho cuando yo vivía en San Cristóbal de las Casas, que pues es un espacio cultural en donde pueden venir artistas, filósofos, pintores, artistas, músicos, gente común también que simplemente busca un espacio tranquilo en donde puede venir a tomar un café, a platicar. Esta romanticidad que tiene el espacio atrae a cierto tipo de personalidades. Entonces siento que también para los turistas es un lugar muy bonito, porque también la ubicación que esté en el centro de la ciudad de Saltillo. Y también quiero decir que si hemos durado 16 años es porque como que en los momentos así algo ha pasado.
¿no? Yo cuento mucho de que yo ya iba a cerrar, yo le decía a mi mamá, ya, no más. Y de repente llega este grupo colectivo Casa Verde. Quiero recorrer el camino entero, bailar contigo bajo el aguacero, quiero mover tu corazón. Eran de la Ciudad de México, músicos, colectivo. Esto fue en 2013, 10, sí. Vine con Ani a hablar y le dije, oye, hay unos amigos que pues es una banda del Ciudad de México súper chida y quiero que toquen en Saltillo. Entonces pensé en Casa Tillahue y ese día era un martes. Y yo quería que pues el toquín fuera el miércoles porque ellos se tenían que ir a Monterrey el jueves. Y entonces Ani me dijo, es que ya es muy pronto y cuándo se va a hacer la publicidad y es miércoles, no creo que venga mucha gente. Cuando estoy contento, tú y tus sonrisas son mi alimento. Entonces yo le dije, no hombre, yo me encargo también de avisarle a la gente y pues yo también quiero que ellos tengan un espacio y que la gente los conozca aquí en Saltillo porque realmente vale la pena. Y a partir de ese día que vinieron mis amigos a tocar, un miércoles, que estuvo súper lleno aquí Casa Tillahue, pues como que hubo una transformación en el sentir y en el pensar de Ani en ese momento. Y llega este grupo y traen esta música increíble de como una arenga de seguir creyendo en la colectividad y fue como, no, sí es posible, sí, hay que seguir. O llega Benjamín y nos empieza a hablar de que experiencias como estas y todavía más increíbles y todavía en circunstancias más adversas siguen apostándole al amor, al altermundismo, al humanismo y decimos, bueno, va. Cuando yo visito Saltillo para dar un taller sobre formación de públicos en espacios culturales alternativos, lo que hago cuando voy a los estados es justamente ubicar cuáles son esos espacios que están vivos en las ciudades y es así como una mañana me topo con este espacio que es la Casa Tillahue, que tiene características muy especiales. Es un espacio con una enorme vocación libertaria, progresista, libre, crítica, en un mundo, en un ambiente completamente hostil a estas ideas, que en un lugar como este, con esta hostilidad, con esta historia, con estas características, hay una flor en un desierto, hay un oasis en un espacio sin posibilidades, donde la palabra, donde el amor, donde la dignidad, donde el diálogo aún tienen cabida. Yo describo Casa Tillahue como mi hogar, un lugar lleno de amor. Un lugar lleno de magia. Un lugar para mí en el que me siento muy cómoda. Un lugar de inclusión. Un lugar de resistencia. Un lugar donde se vive la lucha y la esperanza. Un lugar de una muy digna resistencia. Un lugar maternal, un lugar amable. Y es donde te reciben con sillones tan cómodos como en tu casa y con una pizza tan riquísima que te sientes acompañado todo el tiempo. Yo lo conocí en 2009 y desde entonces fue el lugar que me enseñó que la política, la comunidad no son solo ideas, sino cosas que podemos hacer todas y todes juntas. Ser parte de tener una identidad y pues expresarnos libremente, ser quien somos libremente. Pues en pocas palabras yo lo defino como mi segunda casa. Aquí siempre encuentro un lugar donde lo reciben con mucho amor. Aquí he conocido a muchas personas muy chingonas y eso me hace sentirme parte de esta casa y lo escribiría como mágico, un lugar mágico. Significa tantas cosas que a veces no se pueden decir en palabras. Y en estos 16 años, pues básicamente nos ha hecho pensar y estar firmes en que otro mundo es posible, ¿no? Un lugar donde pues, la gastronomía, la cultura de Saltillo, la cultura urbana de toda esta zona del centro de Saltillo convergen.
queríamos mostrar algo tradicional, algo propio, ofrecer algo único. Entonces la idea era hacer la masa desde cero. Ani me recuerdo mucho que ella me decía, es que yo buscaba la receta en internet y así fue experimentando hasta que se quedó. La idea era no hacer una masa súper gorda que te llenara demasiado, sino que experimentaras una pizza pues simplemente rica, ¿no? O sea, que la disfrutaras, no que nada más vinieras a comer y ya. O sea, buscábamos sabor, buscábamos textura, buscábamos algo muy único y eso se logró. Llegan los tomates, se trituran, se preparan desde cero, se agregan hierbas finas, un poquito de ajo, un toque de salecita, el sazón que se busca y muchos de los ingredientes se encuentran en el huerto. Ya teníamos la masa, ya teníamos la salsa, el queso que buscamos un proveedor local. Vaya, se trató de que todo se manejara de la manera menos comercial, o sea, y se logró, o sea, la gente viene y lo disfruta, la gente sabe la diferencia que hay entre las pizzas de afuera con las de nosotros y eso me da, pues me llena de gusto, ¿no? Siento que estoy haciendo bien mi labor, mi trabajo. Cuando yo llegué a Tillahue fue como en el año 2011. Fue por medio de un evento porque mi abuela pertenecía a un coro de canto. Entonces ella se iba a presentar aquí, pero yo no conocía el lugar. Tenía 17 años. Llegamos aquí mis papás, mi abuela, mi hermano y yo. Los papás eran fans de Timo. Y al ingresar a la casa me quedé encantado, o sea, fue inmediato el interés que sentí, como la magia, ¿no? La esencia. Lo que hizo mi familia fueron que se sentaron en la parte de adelante del escenario, vaya, del patio, y yo me recargué en una pared justo viendo toda la casa. Y entonces estaba yo parada atrás porque estaba la casa llena, fue de los primeros conciertos que la casa llena. Y sentados la gente en el piso porque no teníamos ni sillas, ni suficientes mesas, ni nada. Y justo en esos días yo estaba buscando trabajo. Estaba saliendo de la preparatoria y ya quería iniciar algo nuevo. Entonces, en ese momento, durante el evento, había una persona a un lado mío. Y yo dije, voy a preguntar a ver si de casualidad conocen al dueño o a alguien encargado de aquí de la casa. Entonces había una señora a un lado mío y le pregunté, oiga, disculpe, ¿no sabe de quién es la casa, el lugar? Y la señora volteó y me vio, sí, es mía, yo soy la encargada. Siempre les da mucha risa porque les digo, no, pues soy la que barro y trapeo. Pues porque era la verdad, en ese tiempo barríamos y trapeábamos nosotros mismas todo. Y se rió y me dijo, es que yo quiero trabajar aquí. Entonces yo le dije, bueno, mire, me presento, yo soy Luis, esta es la primera vez que vengo y quería preguntarle si está contratando gente porque la verdad es que me gusta mucho la casa, siento una esencia muy bonita y quisiera, no sé, de alguna parte formar algo aquí para mí. Y la señora me dijo, se quedó pensando y me dijo, bueno, déjame ver porque está complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo. Échate la vuelta la siguiente semana. Y le dije, ay, hijito, pero sabes que ahorita no estamos contratando porque no tenemos dinero, la verdad. Ahorita, como para contratar gente, dijo, no, pero es que me gusta mucho. Y yo le dije, bueno, y me dio mucha ternura, entonces le dije, bueno, ven tal día y lo vemos. Porque yo decía, ¿cómo le digo que no? Esta criatura así, con tanta, ¿verdad? Entonces cuando llegué a mi casa, lo primero que le dije a mi mamá fue, ya tengo trabajo. Y mi mamá me dice, ¿cómo que ya tienes trabajo? O sea, ¿de qué te refieres? Y le digo, sí, es que la señora del lugar en donde fuimos
me va a dar una oportunidad, como una entrevista. Y mi mamá de que, bueno, pues dale. Entonces ya a mí me emocionó mucho y me generó así como que altas expectativas. Y vino el día que le dije, a los 2 días, y ya muy peinadito, muy bonito, como hasta la fecha es Luisito, con su, ¿cómo se llama?, solicitud de empleo. Llega la siguiente semana, llego a la casa, aquí a Tillagüí, y ya estaba la señora esperándome. Entonces, yo estaba muy nervioso, yo estaba así como que, no sé qué vaya a pasar, no sé qué me va a preguntar, pues estoy inexperto, ¿no? Entonces entré y me atendió muy bien, de que mira, así es la casa, este es el lugar en el que estamos mis hijas y yo, vamos empezando, es un colectivo cultural, pero ¿qué te parece si empiezas ciertos días y poco a poco? Le dije, va. Bueno, le dije, ¿sabes qué? Métete a ver cómo le hacemos. Y ese métete a ver cómo le hacemos, ahorita ya pasaron 15 años. Ya empezó como mesero, pero empezó como mesero, la cocina. Y luego estudió gastronomía y luego estudió nutrición. Sí. Y pues pero pero no se quiere ir. Aquí está, entonces es la familia, es parte de la familia de nosotros. Luisito. He tocado en el 14 de febrero en Casa Tillagüí en varias ocasiones, de hecho. O sea, la primera vez que toqué ahí fue, o sea, el 14 fue hace como 6 años y pues siempre el 14 ha sido muy emblemático en Casa Tillagüí porque de por sí Casa Tillagüí es un lugar muy amoroso, entonces creo que por eso mismo el Día del Amor y la Amistad como que se exacerba todo ese amor o se manifiesta todo ese amor. Los 14 de febrero son días muy fuertes aquí en Tillagüí y se nos llena la casa. Pues en cocina es interesante porque tenemos que prepararnos mucho, tener que estar en orden, tener todo listo, organizarnos con todo el equipo de Tillagüí. Me acuerdo que Pau, cuando se terminó ese día, nos dijo, lo logramos. Fue muy caótico, sí, pero me gustó mucho esa adrenalina, esa energía además. Y además estuvo súper bonito. O sea, ver todas las parejas, todas las temáticas, me gustó mucho. Sí, te terminas muy contenta porque pues ves a las personas felices, ves que en su día tal vez de amistad, de amor, pues las ves felices. Como mesera te ayuda mucho a sentir también tu felicidad. Y ya como ya empezamos a agarrar práctica con el trabajo, pues ya ahorita los otros 14 de febrero ya no se nos hacen tan pesados. Ese tiempo. Hugo, van a cambiar el peso a la izquierda, libera la derecha o vas derecha. Coahuila es el único estado en el país que no tiene un festival de jazz oficial. Existe el Festival de Jazz y Blues del Desierto, que hace Jorge González, y que se viene haciendo hace
7 años, 6 años, no recuerdo, aquí en Tillahue, de Jazz y Vino, que empezó Manuel Wizard en su momento organizándolo, y ahora me tocó a mí el año pasado. Te puedo decir que cuando yo empecé con esta música era muy difícil juntar 3 personas para que tocáramos juntos esto, ¿no? En México está creciendo, las escuelas están profesionalizándolo, y eso hace una gran diferencia, ¿no? Y verlo en vivo aquí en Tillahue, ¿no? que está padrísimo, hermano. Ya hay incluso una fama a nivel nacional de Casa Tillahue, que es el lugar donde puede llegar a Saltillo los grupos a tocar jazz, aunque vengan de pasada, ¿no? Y van armando la gira y dicen, bueno, que hay en Saltillo, y buscan y aparece Casa Tillahue. La Casa Tillahue es necesaria para una sociedad tan conservadora, machista como lo es en general, porque ahí son todos, y que es una semilla de esperanza para que otras ideas florezcan ahí y esa sociedad refleje mejor el sentido plural que nos caracteriza en general al mundo entero. Casa Tillahue representa para los artistas emergentes, para los artistas con trayectoria, para aquellos artistas que van de paso, un punto en donde pueda ofrecer su creatividad, su trayectoria, qué es lo que quiere de la vida a través del arte. Es un espacio en donde está este transitar, este fluir, este camino, y que son vasos comunicantes que van hacia los artistas, hacia los creadores, hacia los promotores, y creo que esa es una de las funciones que tiene Casa Tillahue, ser un espacio abierto y que tiene un público ya muy ganado y referente en Saltillo. ¿Cómo describiría a Queen? Es una persona llena de amor, llena de energía. Es algo que ella transmite y que se puede notar en todos nosotros, ¿verdad? Esa parte que ella compartió con cada uno de los que estuvimos colaborando aquí durante todo este tiempo. Y una persona también muy creativa, con el alma muy joven, que eso
La creatividad nos dio mucho aquí en esta casa, a muchos grupos de teatro, a muchos artistas que tuvieron la oportunidad también de compartir aquí una primera vez, que siempre fue la idea que ella nos compartió, que este lugar era un lugar también para nacer y pues incluso también renacer. Es una persona con mucha energía, ya todos lo sabemos. Paula definitivamente es la chica de los números, muy, muy, muy responsable, determinada. Cuando dice que va a hacer algo, lo acomoda todo para hacerlo. Paula es una persona muy cariñosa, me encanta que esté aquí, me encanta que pueda poner muchas cosas en orden que a veces no las vemos, es muy detallista y pues creo que eso mantiene también mucho lo que es hoy en día Tillahue, porque ya es como este equipo. Anire Mac es una persona muy, muy inteligente, muy cuidadosa también, muy curiosa, y eso me encanta porque fue como que de lo que más se me pegó. Creo que precisamente yo podría decir que, o sea, como me gusta conocer más de la opinión de la gente por cómo vi a ella que lo hacía y que a partir de eso ella podría tener otro criterio también. Entonces, algo de lo que me impactó mucho, yo sí la veo como una persona en la que yo me puedo fijar, ¿no? Como para poder hacer cosas mejores. Siempre me impresionó mucho la forma en la que se relacionaba y la forma en la que siempre trató todo así como lo que es y que nos tranquilizaba y que no hay nervios, que siempre hay que tener una sonrisa y pues es parte de lo que soy también hoy en día. Esto lo llevamos haciendo desde hace muchísimos años, la verdad no sabría decir desde cuándo, pero muchos años, fue de las primeras cosas que se nos ocurrió hacer aquí en Tillahue, poner estos papelitos con esto de toma todo el que quieras. Seguro lo vimos en algún otro lugar y se nos hizo una genial idea. Al final es de hace tanto tiempo que pues ya se volvió nuestro. Y desde que empezamos, cada vez que lo ponemos, el amor se lo llevan, lo ocupan. Entonces seguimos haciéndolo. Cada vez. Hay gente que se lleva uno, hay gente que se lleva más. Al final es lo que cada quien quiera y el amor es de flujo ilimitado, entonces siempre podemos hacer más. Casa Tillahue es un sueño de muchos años atrás. Es un proyecto de vida. Es colectivo, espacio cultural independiente, restaurante, bar o pizzería. Es un acto político con sabor a pizza. No nada más somos un restaurante, como lo dice Ani, que también somos un centro cultural y también somos un sueño y un proyecto de vida. No lo hacemos nada más 8 horas, 6 días a la semana, sino es una convicción en la que estamos inmersas las tres. Bien. Ya, fue toda mi participación. Estuvo muy raro. Aquí antes trabajaba otra muchacha, que de hecho duró muy poco. Yo soy de las personas a las que no les gusta no les gustaba que me abrazaran, me siento incómoda. Y una vez esa chava dijo un comentario, dijo, nada más tenga cuidado con Chayo porque no le gusta el contacto físico. Y estaba doña Cuina ahí y dijo, pues conmigo se friega. Llegó y me dio un abrazo tan lindo que creo que ni mi madre me ha dado. Y de allí ella me enseñó que no tiene nada de malo recibir un abrazo de las personas que no son de tu familia. Casa Tillahue sin Anirema, y sin Paula y sin la gente que trabaja con nosotros, los que están en cocina, no existiría. Yo me voy a ir y esto va a seguir, yo estoy segura. Si quieren, y si no, que se vayan, porque también es justo y necesario. Siempre existe una especie de miedo de que cambie la situación para todos en general. Que no quiero que termine esta etapa, no quiero que termine la casa Tillahue. O sea, es como un punto de encuentro que la gente necesita realmente, porque aquí se imparte cultura, se imparte artes, es un ambiente sano y es para toda la vida. Eso es lo que quisiera que
que fuese para toda la vida. Entonces, siento que este hogar es para vivirse millones de veces, o sea, no nada más una vez y ya. Yo quisiera tener siempre la fortaleza para seguir y voy a dar todo de mí para que continúe la casa. Al momento de ver un proyecto crecer y crecer y crecer y que hay tanta gente alrededor esperando que dure por toda la vida. Mi mamá lo dice. Mi mamá lo dice, Tillahue tiene que durar para toda la vida. Yo creo que ahorita ya nadie les cierra las puertas y nadie les puede detener. O sea, tienen atrás un respaldo fuertísimo de gente, muy grande de gente que está acompañándolos siempre. Entonces, larga vida para Tillahue. Pues quiero desearles que este proyecto siga muchos años más, que siga llegando mucha gente interesante, que siga habiendo talleres, que siga habiendo cursos, pláticas, tocadas, comida rica, café, pláticas importantes, románticas, puntos de encuentro y pues que espacios como este sigan abriendo las puertas a todo el público saltillense, porque en un lugar como Casa Tillahue otro mundo es posible. Espero que este espacio siga vivo. Espero que este espacio siga vivo y tan adaptativo, porque pues, los espacios se tienen que adaptar a las nuevas generaciones. Que sea un espacio donde en un futuro los niños que hoy nos visitan mañana tengan la oportunidad de presentar sus libros o presentar a su bandita de rock, donde siga siendo un espacio seguro para los colectivos feministas. Que siga siendo ese punto de encuentro entre toda esta sociedad. Le deseo lo mejor. O sea, la verdad es que yo sé que han crecido mucho, han llegado bastante, pero creo que Tillahue tiene potencial todavía para más. Creo que se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Saltillo, así como su catedral. Se ha convertido Casa Tillahue algo muy, muy importante para la ciudad. Entonces creo que vienen muchas cosas bien padres para Tillahue. Que sean años de alegrías, de lucha, de resiliencia, de seguir una punta de lanza. Que siga siendo el lugar que nos gusta que es. Que vengan muchos años más para ustedes, llenos de música, de literatura, de buenos momentos, de buenas pedas, de buenos amigos. Deseo que Casa Tillahue exista siempre, que viva más años que nosotros y que si no, que siempre haya alguien que lo recuerde, ¿no? Gracias Ani, gracias Queen, gracias Paula. Son grandes mujeres en mi vida. Las quiero, las adoro, las admiro y pues las quiero tener cerca siempre. Las adoro. Me gustaría compartir una frase que siempre nos ha unido mucho aquí y es que amor con amor se paga. Muchas gracias, Casa Tillahue. ¡Felicidades, Tillahue! ¡Los quiero!